En el video anterior hablamos de PWM y te ponía un ejemplo de un ventilador de una computadora donde gracias a la modulación de ancho de pulso, PWM, podíamos controlar cuánta energía se le mandaba, qué tan rápido giraba o cuánta potencia estaba dando en cuanto al aire a la salida. Bueno, pues este es un circuito electrónico donde podemos controlar un ventilador. Y claro, vamos a analizar cómo es que funciona. Hablamos de una entrada PWM en esta terminal de esta resistencia. Estamos teniendo una resistencia que va hacia el gate, que es una terminal de un MOSFET, un transistor MOS. ¿Y para qué nos sirve este transistor MOS o MOSFET? Precisamente nos va a servir para estar conmutando, dar esas activaciones y también estar apagando nuestro ventilador que tenemos por aquí. Esta señal PWM puede originarse, vamos a pintarla, suponiendo que tenemos una señal PWM a un 50%. Esta señal PWM puede originarse de un circuito análogo. Podemos tener una señal que estemos controlando con un circuito integrado 555 o inclusive podemos utilizar un microcontrolador, programar el tiempo de encendido y de apagado que corresponda tal vez con un potenciómetro o algún otro dispositivo y que a la salida nos dé una señal de este estilo. Bueno, esa señal PWM va a entrar a nuestro dispositivo, a nuestro componente MOSFET. Pero hay que tener en cuenta la hoja de datos u hoja de especificaciones que escojamos de el número de parte de ese MOSFET. Dos puntos muy importantes a tener en cuenta es el voltaje que yo voy a tener para encender mi MOSFET, que en este caso, en el caso de un IRF630, es de al menos 3 volts. Ese voltaje lo debo de tener entre la terminal gate y la terminal source, en este caso tierra o masa. Debo de tener en cuenta también mi tiempo de respuesta o time rise para saber cuánta velocidad o qué tan rápido va a poder responder mi dispositivo. En este caso son 2.6 nanosegundos. Quiere decir que responde muy rápido. Y me detengo tantito en este parámetro porque alguien podría decir, oye, ¿y por qué no utilizamos un transistor común? Yo puedo utilizar un transistor para que esté encendiendo mi ventilador. Bueno, utilizamos un MOSFET y no un transistor precisamente por la velocidad de conmutación que puede lograr el MOSFET a diferencia del transistor. Otro punto interesante es la corriente que voy a tener en la terminal drain. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener una terminal de mi ventilador conectada a 12 volts y esa corriente va a pasar por sus terminales y va a pasar por mi componente MOSFET. Si este ventilador tiene una potencia tal que consume una corriente considerable, debo de tenerla en cuenta para que este componente, el MOSFET, pueda soportarlo, porque va a pasar por ahí. En el caso de este MOSFET IRF630, podemos llegar a tener hasta 9 amperes. Bien, estos son algunos parámetros, 3 al menos, que podemos nosotros tener en cuenta. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, cuando tenemos un voltaje de encendido que al menos es de 3 volts, yo voy a poder entonces encender el MOSFET, va a pasar una corriente a través de él y entonces va a girar. Y posteriormente en mi señal de apagado, el MOSFET no va a conducir, se va a detener la corriente. Entonces, por un momento rápido enciende, por un momento rápido apaga, enciende, apaga, pero el ventilador se ve que constantemente está girando. Si tuviéramos una señal al 90 o inclusive 95 o hasta más, con un tiempo de apagado más pequeño, entonces estaríamos dándole más energía. Precisamente de esta manera podemos controlar el ventilador. Y ojo, estamos poniendo aquí un diodo volante, como se les conoce. Este diodo lo que hace es que en estos momentos donde apaga el MOSFET, donde hay bajo voltaje o un voltaje bajo en mi señal PWM, lo que hace es que el campo eléctrico y el voltaje que se origina
podamos nosotros redirigirlo y evitar que nos llegue a dañar nuestro dispositivo MOSFET. Así es que este es un pequeño circuito sencillo de cómo en corriente directa podemos controlar un dispositivo como un ventilador. Yo soy el ingeniero Naum Castillo. Si tienes dudas, preguntas, puedes escribírmelas y con todo gusto vamos a responderlas. Me encuentras en todas las redes sociales como Inge Naum Castillo. Así es que nos vemos en la próxima.